Avísame vos. Tengo alguien que me va a avisar acá cuando se empieza a ver. Me dice que está listo el aire, pero bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro que realizamos acá desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenemos nosotros ahora la suerte, hago un pequeño comentario informal, después voy a pasar a las situaciones formales, con Antonio, que es el que va a dar la charla, que después lo vamos a presentar más formalmente. Tuve el gusto de conocerlo gracias a Hernán Maluque, que está acá presente, que hemos hablado varias veces sobre él, me comentaba sobre su amigo, digamos, de alguna manera, y bueno, Antonio es un investigador, es un profesor que trabaja en criptografía y matemática, y fue muy lindo conocerlo, tuvimos varias charlas con él. Como él está planeando un viaje a la Argentina para ahora, para diciembre, la idea fue de él hacer una charla, una presentación sobre lo que hace, y elegimos un tema para que él nos pudiera a todos, digamos, sacar dudas y ponernos en tema, para algo que estamos pensando más o menos para el día 14 de diciembre, de hacer un encuentro presencial, que va a ser informal, va a ser un conversatorio para intercambio de ideas, consulta, que él nos va a contar su experiencia en la investigación allá en Torino, y bueno, nosotros aprovechar acá en la facultad y desde la universidad, porque esto va a ser abierto a todos, para poder aprovechar ese momento. Yo desde ya le agradezco a todos la presencia y les voy a pasar a Gustavo Zabaleta, que es el secretario académico de la Facultad de Ingeniería, para hacer la bienvenida desde la casa. Yo les agradezco desde la carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gustavo, buenas tardes, paso la posta a vos. Gracias, Carlitos. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Antonio, por esta oportunidad, por brindarse a darnos esta charla en una temática que, ¿quién no ha oído hablar de criptos, de Bitcoin, de criptografía, sobre todo, que es algo que no solo está en las noticias, sino en la ciencia? Digamos, como ingenieros, la matemática nos atraviesa y, bueno, la verdad que muy interesado en ver de qué trata la charla, en poder hacer las preguntas que nos surjan, que espero que, si bien no están presentes o si no, después en nuestro canal que va a quedar la charla lo puedan ver nuestros estudiantes. Así que, y darles formalmente la bienvenida y por ahí un cordial abrazo a Antonio cuando esté por acá, por Mar del Plata. Así que, bueno, no me extiendo más. Bienvenido a la Facultad de Ingeniería, a una persona de Mar del Plata, que creo que me dijo Carlitos que no tenía el gusto de conocerlo a Antonio, pero es marplatense. Así que, bueno, bienvenidos y los dejo con ellos. Sí, antes de pasarte vos, Valeria, déjame agregar algo. Es que, bueno, porque las personas que estén mirando esta charla van a encontrar caras aquí puestas y algunas que no se ven, que están conectadas también. Y bueno, quería decir que acá nos está acompañando además Hernán Hinojal, que es el profesor de redes de la cátedra de redes de la carrera de Ingeniería Informática, Antonio Marsilio, colega y hasta hace poco trabajando en nuestra facultad. Está por ahí Susana Vecino, que está con Hernán por ahí en el centro de cómputo, que es la directora del centro de cómputo de la universidad. Bueno, y Hernán, que es el director responsable de todo lo que es comunicaciones y redes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todo esto, a Valeria, que es mi vicedirectora del Departamento de Ingeniería Informática. Te paso la palabra para que haga la presentación formal y un comentario cortito, que no lo quiero dejar pasar porque me lo había contado Antonio, por las dudas, por si alguien se olvida decirlo, que él está muy contento de hacer esto, porque además él me dijo, estudió en la técnica 3, o la vieja técnica 3, en la cual queda enfrente de la Facultad de Ingeniería, Gustavo, así que es un alumno que salió de cruzando la calle y ahora llegó como investigador allá a Torino hace unos cuantos años, así que una alegría. Y te paso, Valeria, perdón por meterme si ibas a decir algo entre medio de eso. No, iba a comenzar con la presentación, así arrancamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir. Mi nombre es Valeria Yoche, estoy aquí para presentar la conferencia del doctor Antonio Di Scala.
Estamos transmitiendo por el canal oficial de YouTube de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta primera conferencia es virtual y a partir de las consultas que surjan hoy, el 15 de diciembre haremos un conversatorio presencial en la Facultad de Ingeniería sobre la temática. Ya estaremos difundiendo por los mismos medios que difundimos esta charla el día exacto, por si no llega a ser el 15, la hora y el aula. Bien, la conferencia, como dijimos, está a cargo de Antonio Discala. Antonio es técnico en computación, egresado de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 3 de Mar del Plata. Actual Escuela de Educación Secundaria Técnica número 5, conocida como Técnica 5, que como dijo Carlos, está ubicada en la calle Juan B. Justo frente a la Facultad de Ingeniería. Es licenciado en Matemática, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, obteniendo el premio Mejor Estudiante en 1995. Es doctor en Matemática, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Fue asistente de investigación en el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas en la Universidad de Hull, Inglaterra. Fue profesor visitante junior en la Universidad di Roma La Sapienza, Italia. Fue investigador y profesor asociado en el Politécnico di Roma, Italia. Politécnico di Torino, Italia. Y actualmente es profesor con dedicación exclusiva de matemática en el Politécnico di Torino, Italia, y es el cargo más alto que se puede tener en una universidad en Italia. Bien, hecha ya la presentación, y antes de comenzar, les comento que pueden formular sus consultas a través del chat del canal de YouTube y finalizada la exposición, le transmitiremos las preguntas al orador. Ahora sí, todo tuyo, Antonio. Muy bien, ¿están viendo la pantalla compartida? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo a Carlos Rico y a todos ustedes por darme esta oportunidad. Justamente, como me presentaron, estudié en la ENET número 3, fui un estudiante ahí y tuve la suerte de conocer muchos ingenieros y muy buenos profesores que me explicaron cosas importantes de la informática. Y bueno, la palabra estudiante es importante. Aquí en el Politécnico de Torino, les voy a contar probablemente en Mar del Plata, recientemente aprobaron toda una carrera dedicada, digamos, a ingeniero en cybersecurity. Y bueno, hay bastante criptografía metida ahí adentro y bueno, estamos preparando nuevos cursos avanzados de criptografía. Y bueno, sobre todas... Hoy he decidido hablar de Bitcoin, que es la primera criptomoneda. Criptomoneda porque utiliza primitivas criptográficas y quería hacer una charla muy simple tratando de responder estas preguntas que ven aquí en la pantalla. O sea, empezando con la pregunta de qué es Bitcoin. Y después moverme a preguntas del tipo qué significa tener Bitcoins o Satoshis, que después les explico qué son. Cómo obtenerlos, cómo comprarlos, por ejemplo, cómo usarlos, cómo venderlos, qué es un wallet, esta palabra inglesa que se podría traducir como monedero o billetera o llavero. Después voy a precisar las preguntas y la idea de esta charla es tratar de darles una idea o al menos transmitirles cómo veo yo las respuestas a estas preguntas. Muy bien, entonces empiezo. He preparado un poco de material, después les paso también un PDF. Por ejemplo, esto que van a ver ahora es un copia y pega de un PDF que tengo aquí en otra pantalla, que después lo dejo, se los paso y
hay también un montón de hiperlinks y material que utilicé para preparar esta presentación. Muy bien, entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una red de nodos. Cada nodo es una computadora y esta red de nodos está siguiendo un protocolo, un programa. Están hablando todos los nodos entre ellos utilizando este protocolo, se están comunicando. Y el protocolo implementa una moneda, que es el Bitcoin, y la sigla es BTC, que fue descrito teóricamente en un paper por alguien llamado Satoshi Nakamoto, que es un anónimo, o no se sabe si es una persona o si es un grupo, en el año 2008. Y este código, el protocolo que está corriendo en cada nodo es open source, o sea, es gratis, es libre, se puede descargar, les voy a dar también links a lugares donde los pueden descargar y se puede instalar en cualquier computadora. Y bueno, y haciendo eso, la computadora pasa a ser un nodo que contribuye, digamos, a la salud de la red. Contribuye a la red. Bueno, la primera versión del protocolo fue publicada en un repositorio tipo GitHub. Y ahora les muestro una imagen de los nodos. O sea, cómo están. Ahora comparto esto. Aquí aparece el navegador. Acá ven el mapamundo. Y podemos ver, por ejemplo, voy a ir a Argentina y voy a ver los nodos. En Argentina hay muy pocos nodos prendidos. En Mar del Plata, por ejemplo, no hay ninguno. Una cosa interesante sería aprender un nodo ahí en Mar del Plata. Este nodo que estoy hablando son los nodos los full nodes, que son los que mantienen una copia de todas las transacciones. Aquí había buscado antes, hay 11 nodos en toda Argentina, hay uno en Rosario, dos en Rosario, uno en Bahía Blanca, Avellaneda, Buenos Aires. En fin, estaría bueno que haya alguno en Mar del Plata también. Bueno, entonces esto lo quito. Es una red de nodos que justamente hace eso, que implementa esta moneda. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que entiendo por moneda? Ahora les copio otro pequeño parágrafo de la presentación. Entonces, lo que entiendo es esto. Como cualquier moneda, es un objeto que tiene como finalidad ser utilizado como medio de pago e intermediario de cambios, o sea, para evitar, digamos, lo que sería trueque, y que cumple las funciones de medida de valor, medio de cambio, de venta de bienes, y interviene en las transacciones comerciales en general. O sea, es un instrumento de pago. Y bueno, y en fin, otra posibilidad es fondo de valor como reserva de valor. Principales características del protocolo. Fíjense que hasta ahora no hablé de criptografía y está hecho bastante a propósito, porque quiero después mostrarles cómo aparece la criptografía en todo esto. Muy bien, ¿cuáles son las características principales del protocolo de Bitcoin? Bueno, como decía, depende de primitivas criptográficas. Después les cuento un poco cuáles son las dos primitivas criptográficas que juegan el mayor rol en el protocolo. Es peer-to-peer, o sea, todos estos nodos hablan todos con todos. O sea, se comunican todos con todos y mantienen este libro diario repetido. Hay una redundancia enorme. O sea, el libro diario en este momento, para darles idea, o sea, la blockchain en cada nodo pesa 500 gigas. Una cosa que quiero subrayar es que instalar un nodo es muy fácil. O sea, se puede instalar, inclusive yo lo estoy instalando en un PC viejo de 32 bits, utilizando, digamos, código que uno lo encuentra en Internet. Naturalmente, el PC de 32 bits que tengo acá tiene un disco interno de 100 gigas, o sea que le tuve que poner un disco externo, un SSD externo, donde está bajando la blockchain. Pero la cosa muy interesante que subrayo es que los nodos son muy fáciles de crear y
uno se puede preguntar ya mismo, ¿para qué sirve tener un nodo? La respuesta es simplemente cuando uno enciende un nodo, o mejor dicho, cuando se enciende un nodo, la red crece y si la red crece, aumenta la seguridad. Aumenta toda la seguridad y aumenta, digamos, la razón de existir de la red al final, ¿no? Que es ser usada con los objetivos que les puse acá arriba, o sea, como medida de valor, como medida de cambio, como fondo de valor, etc. O sea, todo lo que uno piense de una moneda. Otra cosa de subrayar, digamos, antes de seguir, es que atrás de estos nodos no hay nadie. O sea, no es que hay una fundación o un estado o una empresa que está, digamos, atrás y dominando el si existe o no existe un nodo. O sea, los nodos nacen y se fueron creando como si fuesen, digamos, pastos o hierbas, digamos así, que nacieron de abajo. O sea, no. Todo esto empieza, por ejemplo, el primer nodo lo prende, digamos, o lo enciende el anónimo Nakamoto. Lo enciende Nakamoto en enero del 2009. Empieza, digamos, se enciende, o sea, él escribe el código, naturalmente lo hace correr en su computadora. Y lo tiene corriendo unos meses en su computadora, probablemente para testearlo, y después lo pone en un repositorio y ahí otras personas empiezan a bajarlo del repositorio y correr en las computadoras y naturalmente se empiezan a conectar porque siguen el protocolo. Antes de empezar de encender el primer nodo en el 2009, Nakamoto este ente estaba en contacto a través de listas de emails y de blogs con otros investigadores, discutiendo ideas sobre cómo crear esta idea de un dinero, digamos, una moneda que que se apoyase en primitivas criptográficas y esencialmente, digamos, que tuviese las características del protocolo que ahora tiene Bitcoin. Y muchas de las ideas, digamos, de Nakamoto eran ideas conocidas desde antes. O sea, Nakamoto principalmente lo que hace es tomar ideas de otros investigadores, hacerles algunos ajustes y después armar todo este protocolo. Y bueno, y hacerlo libre, ¿no? Hacerlo, digamos, open source y digamos, sin crear ninguna empresa, sin nada. Y después, bueno, desaparece de los chats y pasa a ser totalmente anónimo él o el grupo o ella o el que sea. Muy bien, entonces sigo, digamos, con las características principales. Los bloques de transacciones, o sea, cuando uno decide, por ejemplo, de enviarle bitcoins a otra persona, eso es una transacción. Esas transacciones se acomodan en bloques que uno puede pensar un bloque, digamos, como un file de texto, si quieren. Y estos bloques de transacciones se agregan al libro diario cada 10 minutos. O sea, una característica es que los bloques se agregan cada 10 minutos en promedio. Y esto sucede desde cuando se prendió el primer nodo el 3 de enero del 2009. Les muestro un poco. Es la siguiente. Ahora, entonces, tenemos los nodos de la red. Muy bien, entonces continúo. Perfecto. Bien, entonces estamos diciendo que hay dos tipos de monederos de billeteras. Los que hablan directamente, digamos, con la red de Bitcoin, que son los no custodiados, y los que hablan con la red de Bitcoin, pero a través de una plataforma, a través de una empresa. O sea, el cliente, el app, se conecta con un servidor al interno de una empresa y la empresa, a su vez, está conectada con la red Bitcoin. Bien, entonces, para entender un poco más lo que está pasando aquí adentro y en particular la frase "not your keys, not your coins", hay que entender un poco cómo funciona la parte, digamos, de poseer o no poseer Bitcoin. Como les decía, cuando empecé les dije que no hay nadie atrás, no hay una empresa, no hay
una fundación, nada atrás de Bitcoin. Entonces uno, haciendo analogía con los bancos, cuando uno utiliza el dinero, uno sabe, digamos, que, por ejemplo, el dinero que está depositado en mi banco está asociado en Argentina con un CBU, y si yo quiero, digamos, mover ese dinero en mi banco, puedo ir a mi banco o mostrar a mi banco, digamos, mis claves, y el banco me va a dar la posibilidad de moverlo o transmitirlo o sacarlo de un cajero o lo que sea. En una transacción normal, digamos, de dinero en pesos argentinos o en euros, uno tiene un CBU en Argentina. Aquí en Italia, en Europa, está la red SEPA, que se llama, y hay el análogo al CBU sería el IBAN. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, cheques, transferencias en lo que sería, digamos, interbancarias. Aquí se llaman bonifico en italiano, sería un wire transfers, ¿no? Entonces uno necesita el IBAN del destinatario y uno se mete con el app del banco y hace, siguiendo, digamos, las instrucciones, hace la transferencia. O sea que, en definitiva, con dinero del Estado, o sea, con dinero argentino o euro, uno tiene que pensar en el CBU o en un IBAN. En Bitcoin, el análogo del CBU o el IBAN es lo que se llama una dirección, una Bitcoin address, una dirección address, que acá están viendo una, no sé si la ven aquí. Es todo esa string, ¿no? Esa cadena de caracteres que ven ahí. Eso sería el análogo, digamos, de un CBU o un IBAN. Entonces, si alguien, por ejemplo, me dice, bueno, si quieres que te dé, por ejemplo, no sé, una bicicleta, me tienes que mandar tantos bitcoins o satoshis a esta dirección. Bueno, el tipo espera que yo le mande a esta dirección los satoshis y después, cuando le llegan, me dará la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Le compro una bicicleta a alguien que tiene esta dirección. Esta dirección en este momento está vacía. Aprovecho y les muestro. O sea, dada una dirección, a diferencia, digamos, de lo que pasa, digamos, con el CBU o el IBAN, en Bitcoin el contenido de una dirección es visible. O sea, uno puede ir a un lugar de Internet, ahora se los muestro, y uno pega esa dirección y mira, acá les muestro. O sea, hay varios de estos, se llaman explorers. Entonces uno, aquí en la parte de search, uno pega la dirección. Ahí estoy pegando esa, hago enter, me va a decir que hay dos redes, la red Bitcoin y la otra red que ven acá abajo. Estamos hablando de Bitcoin, así que sigo por el lado de Bitcoin. Y ven, el contenido es 0. O sea, en esa dirección no hay ningún Bitcoin, o sea, es 0. ¿Okay? Supongamos que aquí hubiese algún Bitcoin. Si hubiese algún Bitcoin es porque esa dirección pertenece a alguna persona, o sea, alguien se descargó un wallet y le dio esta dirección a alguien y alguien le transfirió Bitcoins. Entonces, la pregunta que sigue sería cómo hace una persona que tiene Bitcoins, ¿no?, a utilizarlos. Pero antes de seguir con eso, digamos, subrayo que las monedas, los Bitcoin que se van creando, van siendo asociados a esas direcciones. Van siendo asociados a direcciones como estas. Ahora, en un minuto les explico un poco la dinámica de creación y asociación para que vean cómo se hace. La pregunta que sigue es cómo lo uso. O sea, si yo soy ¿qué significa ser el propietario de esta dirección? Si soy el propietario de esta dirección, mi wallet me va a permitir mandarle parte de mis Bitcoin a otra persona que también tenga una dirección Bitcoin, o sea, en su monedero, ¿no?, en su billetera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser el propietario de esta dirección? Ser el propietario de esta dirección significa, en realidad, haber
en el poseso, digamos, en poseso de, o poseer lo que se llama una clave privada, ¿no? que es un número, una clave privada es un número de 256 bits, ¿no? Y a partir de la clave privada, utilizando un algoritmo que no voy a hablar ahora, se puede, digamos, crear esta dirección, ¿no? Se crea esta dirección. Y además, con esta clave privada también se crea lo que se llama una clave pública. O sea que, veo si lo logro resumir, tener bitcoins significa la siguiente cosa. Tener bitcoins significa haber creado, utilizando un wallet, una clave privada de las claves que entiende el protocolo. Con esa clave privada haber creado una clave pública y que la clave privada, digamos, esté asociada a una dirección de este tipo que cuando uno la pega en el explorador, uno ve que están los bitcoins que uno posee. Todo esto en realidad lo hacen los wallets. ¿Cuál es el uso que tiene, digamos, esta clave pública y la clave privada? El uso es que la persona que tenga, o sea, si una dirección como esta, cuando uno la pone en el navegador, ¿no? Uno ve que tiene disponibilidad, o sea, no es todo cero aquí. Si uno, digamos, creó la dirección con la clave privada, con la misma clave privada, ¿no? Uno puede decidir transferirlos. O sea, si uno conoce la dirección, pero no conoce la clave privada, uno no puede transferir los bitcoins. ¿Por qué? Porque la transferencia del bitcoin es utilizando una de las dos primitivas que se utilizan de criptografía, que es lo que se llama una firma digital. O sea, estas dos claves que vemos acá están asociadas con una primitiva criptográfica, que es lo que se llama una firma digital. Una firma digital. O sea, en una firma digital intervienen dos claves, que son la clave privada y la clave pública. La clave pública sirve para que esencialmente alguien, cuando me transmite los bitcoins, utilice mi clave pública para transmitirme las criptomonedas, el hecho de que la poseo. En el paper original de este señor Nakamoto, él define la criptomoneda como una cadena de firmas. O sea, la criptomoneda, en realidad, para Bitcoin no es simplemente un contador que suma o resta según, digamos, el uso que le estoy dando, sino que el objeto Bitcoin existe como una cadena de firmas. Y cuando yo le transmito eso, lo que estoy haciendo, estoy agregando una firma y le estoy pasando el objeto. Como si fuese realmente un objeto, una moneda, que yo se lo paso a otra persona, firmándolo con la clave pública de esa persona. Entonces esto que estoy hablando, si no se perdieron todavía, tiene mucho que ver con lo que les decía antes de los monederos, de ser custodiados o no custodiados. En esta óptica, digamos, ser custodiado significa que la clave privada está en la empresa, está en el servidor de la empresa. En la billetera custodiada, la llave privada está en el servidor de la empresa. Puede que haya una copia también de la llave privada en la billetera, pero si la clave privada se repite, o sea, es accesible a distintos seres humanos, naturalmente el ser humano que tiene una llave privada puede mover, puede utilizar los bitcoins asociados a la dirección que se crea con esa llave privada. Muy bien. En cambio, digamos... ¿Te puedo hacer una pregunta? Disculpame que te corte, sí. Después un tema de clarificación. Claro. Sí.
Quiere decir entonces, por lo que entiendo, ¿no? Yo para que después se pueda apuntar más cosas, pero como es interesante y larga la conferencia para que esto no se escape. Quiere decir que cuando alguien está transfiriendo algunos bitcoins desde su cuenta que tiene esa dirección Address a otra dirección Address, está firmándolo con su llave privada. Y el otro va a ser verificado con la llave pública mía, va a ser verificado que realmente yo sea el dueño de eso para poder pasarlo. Sí, digamos que el procedimiento es el siguiente. Yo he recibido bitcoins, ¿no? de alguien. Cuando yo, digamos, recibo esos bitcoins, queda registrado adentro en cada nodo hay lo que sería un directorio en donde están todas estas monedas, toda la cadena está ahí adentro. Y después también en el libro diario también está registrada la transacción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, te mando a vos una criptomoneda, supongamos que yo estoy acá en los no custodiados. O sea, yo agarro mi teléfono, abro el app con el client de la aplicación, tú me pasas por WhatsApp una dirección como esta, yo la pego, ¿no? en mi app a tu dirección, le pongo, por ejemplo, 0,01 BTC, ¿no? Y enviarlo a esa dirección. Lo que pasa es que lo que está sucediendo en ese momento es que el cliente le transmite, ¿no? a un nodo, probablemente al más cercano al de mi cliente de la red Bitcoin, le transmite, digamos, esa transacción. Ese nodo lo que hace, va a ir a ver si en el subdirectorio, ¿no? efectivamente vos tenés, ya existía la cadena de firmas que yo te estoy pasando a vos, si estaba ya ahí adentro, ¿está bien? Y si está, digamos, va a decir, ok, esta nueva transacción es válida, se la pasa a todos los demás nodos, o sea, la broadcasta, ¿no? la transmite a todos, y todos, digamos, a su vez van a validar lo mismo, es redundante. Todos van a validar y van a fijarse si efectivamente en su directorio de transacciones, digamos, son dos subdirectorios. Uno, digamos, está la blockchain, que va a escribir la transacción, y el otro subdirectorio está la moneda como cadena de firmas. Digamos, para darles una palabra, el subdirectorio donde está la cadena de firmas se llama, o sea, una cadena de firmas se llama UTSCO, y el subdirectorio donde están todos estos UTSCOs se llama UTSCO Pool. O sea, en definitiva, el Bitcoin es un objeto, o sea, es una cadena de firmas. La transacción, el hecho que yo te lo paso a vos, queda registrado en la blockchain, pero también la cadena de firmas se le agrega la firma del hecho que te la transmite. Y esto, digamos, me permite decir otra cosa más. A diferencia, digamos, de las billeteras normales, que uno, digamos, abre la billetera y ve los billetes ahí adentro, en una billetera de Bitcoin, en realidad las monedas no están adentro de la billetera. O sea, en la billetera lo único que hay es la llave privada que permite decirle a la red, muevan las monedas, ¿no? O sea, muevan en el sentido, cambien el propietario de la moneda. Por eso, digamos, que hay gente que lo llama llavero en realidad. O sea, no lo llama ni billetera ni monedero, porque en realidad en un wallet no custodiado están estas llaves. Muy bien, yo me había preparado, digamos, no sé si voy a tener tiempo, no sé cuántos minutos llevo ya. Capaz que, porque me había preparado el experimento de mostrarles cómo instalar un wallet, por ejemplo, sería, digamos, lo pueden ver también ustedes, es el wallet de Wasabi, que es un wallet que se descarga en un PC y es un wallet no custodiado. Entonces uno lo descarga de aquí, veo si va rápido, lo hago, total, no cuesta nada. Y para que vean qué es lo que va a pasar, que justamente la idea de mi charla era ser práctico y tenía pensado experimentos. Entonces vamos a abrirlo, vamos a instalar esto. Debería ser rápido. Yo acá estoy instalando un wallet no custodiado. Y lo hago para que vean lo que va a pasar si descargan algo en el teléfono. Es muy parecido. Termina esto. Ahora teóricamente me va a quedar el icono en el desktop. Bien, abrí el programa y me dice crear uno nuevo. Me permite conectarlo con lo que sería un wallet hardware,
Un wallet hardware es prácticamente una USB con un pequeño computador adentro que permite fijar las claves y me permite importarlo a uno o recuperarlo. Veamos qué pasa si pongo crearlo, uno nuevo. Me pide que le ponga un nombre. Le pongo MDQ, continuar. Y ahora llegamos a esto que ven acá. Estas son estas palabras que ven aquí, capaz que me las copio. Estas palabras que ven aquí, fíjense en qué pasa si voy para atrás. ¿Ven? La primera decía equip. Si voy para atrás, mantengo el nombre y hago de vuelta continua. Ven, cambió. Ahora la primera es cliff. O sea, si hago este jueguito de ir para atrás, mantener el nombre del monedero, las 12 palabras que ven acá van cambiando. Estas 12 palabras son elegidas al azar y tienen solamente, digamos, que seguir, digamos, o sea, son elegidas al azar en un diccionario muy grande. O sea, 100% al azar del diccionario inglés, pero es un diccionario muy grande. Y esencialmente están relacionadas, esperan que vuelvo a mi presentación y les cuento qué tienen que ver estas palabras con esto que decía acá, esas 12 palabras están en relación uno a uno con estas 256 bits de la clave privada. Para ser preciso, esas 12 palabras se llaman phrase seed. Esto que ven aquí. Estas phrase seed son estas 12. Lo voy a pegar acá. Así. Son un poquito chico. O sea, estas 12 palabras, utilizando un algoritmo que es público también, permiten crear en realidad no una, sino que una lista de claves que controla la billetera. Cuando ustedes instalan este wallet, ahora, lo que pasa es que con estas 12 palabras no van a crear una sola, sino que siguiendo, digamos, un algoritmo, van a crear más de una. Y todas las claves privadas que son creadas siguiendo ese algoritmo con estas 12 palabras, ustedes tienen acceso, o sea, controlan ustedes los bitcoins que están ahí adentro. No voy a entrar en detalle sobre cómo es el algoritmo para pasar de estas 12 al número de 256 bits, porque esto llevaría también un par de lecciones para... Pero bueno, cuando esté en Mar del Plata, si están interesados en todas estas cosas, puedo contarles cómo se hacen todos estos pasajes. Lo importante es saber que estas seed phrase implican la creación de claves de 256 bits, o sea, claves privadas. Entonces, bueno, si uno, digamos, se instala un wallet no custodiado, uno tiene que, como dice acá, ponerlos en un lugar seguro, porque todos los bitcoins asociados a esas claves creadas utilizando estas 12 palabras, es importante el orden aquí, ¿no? También, si a uno se le rompe el teléfono, se le quema la máquina, si uno tiene estas 12 palabras, entonces uno puede reinstalar el wallet y utilizando la función recovery wallet, uno puede justamente import, de acá, de import, teóricamente, uno puede, digamos, poner las 2 palabras ordenadas y automáticamente uno controla los bitcoins porque uno controla las claves. Y los algoritmos que pasan de esas 12 palabras, de ese seed phrase, al control de las claves privadas son universales. O sea, no dependen del Wasabi Wallet, no dependen de los wallets, es un estándar. Entre todas las empresas que fabrican billeteras respetan ese estándar. Y bueno, inclusive, digamos, si uno, digamos, es un poco loquito a esto, si uno, digamos, le gusta programar en Python o en algún lenguaje, es posible utilizar las instrucciones del protocolo. O sea, el protocolo Bitcoin justamente controla las monedas y todo el resto porque tiene también implementado un lenguaje
con lo cual, digamos, después vienen inscriptos los wallets. Otra cosa que quiero decir es comparar qué pasa si uno instala un wallet custodiado. Por ejemplo, el wallet de Satoshi. Eso pueden agarrar el Apple Store o el Google Play y ver qué pasa si uno instala el wallet Satoshi. No lo voy a hacer aquí porque no quiero que se haga muy larga la charla. Pero el wallet de Satoshi es custodiado. O sea, es la situación en donde el app se conecta con un servidor o un centro de servidores de una empresa y justamente decide de mover las criptomonedas utilizando el servicio de la empresa. ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a notar si lo instalamos? La diferencia es que cuando lo instalemos nos va a pedir un email. Nos va a pedir un email y a través del email nos va a reconocer, o sea, nos va a mandar, por ejemplo, 2 o 3 palabras o un código, un número al email. Nos va a dar unos segundos para que nosotros peguemos, digamos, esos números en la aplicación. De esta manera, digamos, ellos saben que el app tiene control sobre un email y entonces automáticamente nos va a permitir, nos va a dar la posibilidad de tener un address, o sea, como esta, y vamos a poder recibir y enviar bitcoins a través de la empresa privada. Entonces, el tema es que, como están más o menos escuchando, lo que va a pasar es que estas seed phrase y las claves de 256 bits están en el servidor de la empresa. O sea, la empresa podría, si quisiera, digamos, agarrar y mover las criptomonedas por su cuenta, porque justamente está manejando los bitcoins utilizando, digamos, un servicio que dan ellos. Muy bien. Hay, naturalmente, casi todas estas empresas, por ejemplo, un ejemplo, ahora lo veo. Antes de seguir, digamos, algún número les doy. Fíjense en que este número, el hecho de que las claves privadas sean números de 256 bits, esto quiere decir que el número total de claves privadas es más o menos 10 a la 77. Y para tener una idea de qué es ese número, el número de átomos en todo el universo visible es 10 a la 80. O sea que estamos hablando de una cantidad increíble de claves privadas. Por ejemplo, cualquiera podría armar un programa que inventa claves privadas y va a fijarse en el navegador si tienen o no tienen un balance. Y bueno, si uno tiene la suerte de crear de la nada una clave privada y que tenga un balance, ¿no?, la dirección asociada, bueno, obviamente uno mueve esos bitcoins, son de unos. Pero es fácil ver que la probabilidad de encontrar una, digamos, clave privada con un balance es cero. Es casi como, creo que alguna vez hice la cuenta, es más fácil ganar el gordo de Navidad, no sé, 20 años seguidos o algo por el estilo. O sea, son números tan grandes que no es imposible, digamos, generando, inclusive dejando una computadora prendida todos los días con mucha potencia, encontrar casualmente una dirección con balance positivo. ¿Cómo sería, digamos, comprarlos? O sea, si uno quiere participar a esto, uno quiere, digamos, poseer bitcoins, entonces, ¿cómo funciona? Ahora, lo que les voy a decir ahora es algo que funciona en Europa, en Argentina. Creo que si uno quiere, digamos, tener bitcoins, o sea, uno descarga, por ejemplo, este Wasabi Wallet, y uno quiere, digamos, que en ese Wasabi Wallet haya bitcoins. Creo que en Argentina la única posibilidad en este momento es utilizar una plataforma, una empresa, que da el servicio de compra. O sea, uno se abre una cuenta. Por ejemplo, internacionalmente una de las más famosas es Kraken. Después, en Argentina creo que hay otras plataformas que uno se hace una cuenta y en esa plataforma uno manda dinero a esa plataforma utilizando algún servicio, algún modo. Acá en Italia, por ejemplo, en Europa, la plataforma Kraken y la plataforma Binance, creo que Binance también es disponible en la Argentina,
Pero la diferencia es que acá en Europa y en Binance y Kraken aceptan, digamos, están conectadas con la red SEPA. Entonces, si una persona quiere comprar bitcoins en Europa, una posibilidad es, si abre un account utilizando, digamos, uno se tiene que autenticar en estas plataformas porque piden datos. Uno se crea un account, se autentifica, se hace lo que se llama Know Your Client, el KYC. Normalmente a uno le piden documentos y fotos y todo. Realmente quieren evitar problemas de lavado de dinero y problemas de cuestiones de no pagar tasas y cuestiones de los estados. Entonces, estas plataformas tienen todo un sistema de seguridad para poder abrir una cuenta. Uno se abre la cuenta. Después uno hace, digamos, lo que sería una transferencia por la red SEPA, porque los de las plataformas tienen IBAN. Uno les manda de la cuenta de uno SEPA a la cuenta de ellos los euros. Ellos acreditan en el dashboard, en el aplicativo de la plataforma del cliente que les llegó ese dinero, y el software de la plataforma da la posibilidad de comprar bitcoins o Ethereum o las criptomonedas que uno quiera, y uno ahí las compra la criptomoneda. Pero atención, cuando uno hace eso, uno compró la criptomoneda en la plataforma, uno tiene, digamos, el control de la criptomoneda en el servidor de la empresa. O sea que muy normalmente la empresa, digamos, uno controla el account en la plataforma. En teoría, uno está controlando las criptomonedas, pero en la red Bitcoin, en los exploradores, esas criptomonedas uno no tiene las claves privadas todavía. Entonces, si uno quiere manejar las claves privadas, uno tiene que hacer, utilizando siempre el software de la empresa, de la plataforma, uno tiene que hacer la transferencia de esas criptomonedas que compré en la plataforma a un address de un wallet que controlo yo, que controla uno, de un wallet no custodiado. Y ahí sí, uno va a pasar a tener realmente posesión de los bitcoins que compró en la plataforma. Esto es una posibilidad de comprar bitcoins en Europa. La otra posibilidad es utilizar un servicio más que lo ofrece una empresa en Suiza que se llama BitKeepy. BitKeepy, ¿qué es? Es un wallet también, o sea, uno lo instala utilizando Android o el Apple Store, uno instala este wallet y al interno del wallet uno puede, digamos, hacer una orden de compra directamente, uno conecta, o sea, la orden de compra se abre, digamos, naturalmente, uno habla, digamos, con los servidores de esta empresa para hacer la orden de compra. Si uno quiere comprar 100 euros, 50, 200, hay un techo de 900 al día. Y utilizando los códigos que se producen al momento de hacer la orden de compra, uno hace directamente una transferencia SEPA al IBAN de la empresa, y la empresa en 24 horas compra en algún lado los bitcoins y los manda inmediatamente a la propia billetera que uno tiene las claves privadas. O sea, BitKeepy es una billetera no custodiada, o sea, lo que está adentro uno lo maneja uno, las claves están ahí adentro, pero los creadores de esta app aprovecharon, digamos, que la legislación en Suiza permite hacer este tipo de business, de operación con la red SEPA, y ofrecen este servicio y tienen una comisión muy baja. O sea, BitKeepy en Europa es probablemente la forma más sencilla y rápida, facilísima de usar para comprar bitcoins. Bien, entonces esto responde un poco a la pregunta de cómo comprarlos. Primero, antes les conté un poco cómo se transmiten, o sea, cómo se los transmito yo a otra persona, si esa persona me da un servicio. La idea de la red Lightning Network es ofrecer también un servicio. O sea, Lightning Network en realidad es una red también de nodos que se apoya en la red de nodos de Bitcoin. Y el objetivo de la Lightning Network es utilizar Bitcoins, pero digamos, sin tener que estar continuamente inscribiendo las transacciones en este registro, en la blockchain. Y
Para ser muy sencillo, les doy un ejemplo de cuál es la idea de la Lightning Network. Imaginen que ustedes todos los días almuerzan en el mismo restaurante al mediodía. Entonces, ¿qué hacen? Con el dueño del restaurante se ponen de acuerdo en utilizar Lightning Network y eso va a hacer que yo le pueda transmitir satoshis, ¿no? por los almuerzos durante un periodo sin necesidad de estar continuamente inscribiendo la transacción en la red Bitcoin. Cuando, digamos, el dueño del restaurante quiere a su vez usar los satoshis que le transmití usando Lightning Network, también lo va a poder hacer utilizando la red Lightning Network y se puede manejar todo el Lightning Network muy rápido hasta cuando alguien dice, no, bueno, ahora quiero, digamos, utilizar mis Bitcoins en la red Bitcoin y bueno, puede cerrar, digamos, el pacto y utilizar los Bitcoin en la red Bitcoin. Pero esencialmente la Lightning Network es una red que funciona muy rápido para hacer transacciones pequeñas y continuas, como el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Y pagar a un restaurante que uno almuerza todos los días, o en general, hacer, digamos, transacciones pequeñas con muy poca cantidad de satoshis o de bitcoins. La red Bitcoin, digamos, es quizás mejor pensarla, digamos, para tipo plazo fijo. O sea, lo tengo ahí y si yo soy dueño de muchos Bitcoins, la gran cantidad los tengo ahí. Algunos los uso con la red Lightning Network. Una poca cantidad la utilizo con la red Lightning Network. Esta sería un poco la filosofía de la red Lightning Network. Bueno, si uno quisiera, digamos, venderlos en el sentido, si uno tiene Bitcoin y uno quisiera venderlos en el sentido de volver a tener euros o volver a tener un dinero, dólares, bueno, ese procedimiento, para hacer ese procedimiento, la posibilidad más obvia es que uno no hace un negocio con otra persona que también tiene dólares. Entonces uno le dice, bueno, te doy tantos Bitcoin, me das tantos dólares, y se hace el negocio ahí al momento. Eso es la cosa más, un poco obvia. Después, si uno no conoce a nadie, también estas mismas plataformas permiten hacer el camino inverso. O sea, uno podría, digamos, mandarle los Bitcoin a la plataforma, al interno de la plataforma, pasarlos a euros y después, utilizando la plataforma, hacer también una transferencia de esos euros, de esos dólares, a la cuenta del banco que uno tenga. Naturalmente, todo esto depende del país en el que uno vive y de cómo la plataforma, ¿no? Si la plataforma tiene o no servicios en la red del país que uno tiene, ¿no? Eso sería cómo se venden venden en el sentido de volver para atrás, o sea, volver a tener un dinero, digamos, un dinero del curso legal del país que uno está. Bueno, hablando del curso país de donde uno está, digamos que en este momento tienen Bitcoin como moneda de curso legal. Uno es El Salvador, que fue el primero, y después está la República Centroafricana, que también ha puesto Bitcoin como moneda de curso legal. O sea, en esos países, teóricamente, uno va, digamos, están haciendo naturalmente sensibilización, están dando muchos cursos y bueno, en El Salvador, por ejemplo, hay dos italianos que están recorriendo El Salvador, que después les paso el link, están haciendo videos de YouTube y tratando de documentar todo lo que está pasando y el uso de Bitcoin en El Salvador. Es muy interesante, se los dejo también en las notas de la charla. Bueno, la pregunta sobre la criptografía, en realidad, les hablé recién de que poseer, digamos, Bitcoin está relacionado con esta primitiva criptográfica. ¿Qué significa una primitiva criptográfica? Primitivo es un pequeño algoritmo que después se utiliza en cosas más grandes, ¿no? O sea, por primitiva criptográfica se entiende algo primitivo, atómico, ¿no? La otra primitiva criptográfica en la cual se apoya la red Bitcoin es una función de hash y tiene que ver con la emisión de Bitcoins. Y tiene también que ver con el problema que ahora que seguramente les
les tiene que venir en mente, porque cuando yo, por ejemplo, uso mi dinero, si uso un billete, yo no lo puedo duplicar al billete. O sea, lo uso y lo usé una sola vez. Si yo tengo, por ejemplo, pago algo utilizando mi banco, la plataforma de mi banco, cuando yo hago una transacción, el banco registra la transacción y no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces, una pregunta, digamos, que seguramente se pueden hacer es cómo sabe toda la red que yo no estoy usando 2 veces un Bitcoin que tengo asociado, ¿no? Del cual tengo control. Eso se llama el problema del doble utilizo. Cuando imagínense que ustedes ponen la clave privada en 2 de estas apps, en una WhatsApp y en otra que se llama, no sé, con otro nombre, en Blue Wallet, por ejemplo. Es la misma llave privada. Y supónganse que le pasan o le dan los mismos Bitcoin que están controlados por la misma llave en 2 teléfonos distintos, se lo pasan a 2 personas distintas. O sea, la red tiene que tener una manera para decir, digamos, que no puede ser eso. O sea, no puede usar 2 veces la misma moneda. Entonces, para, digamos, resolver ese problema, hay que considerar la primera, digamos, o sea, una de las 2 va a llegar antes a la red. O sea, va a entrar por un nodo, ¿no?, de la red y se va a empezar a difundir. La otra, capaz que un milisegundo antes. Pero bueno, hay que, de alguna forma, ponerse de acuerdo para que todos los nodos estén sincronizados y haya una noción de orden, que una transacción llegó antes que la otra. Entonces, esto de crear un orden y una sincronización es lo que le da nombre a la blockchain. Entonces, esencialmente, este problema, con un problema que se pone en términos de estos generales bizantinos, o sea, que son personas, estos nodos tienen que llegar a un acuerdo y lograr un consenso. O sea, para hacer esto, digamos, para crear este orden, ¿no?, la solución, digamos, es que el nodo, digamos, que está tratando de inscribir una transacción en un bloque, o sea, la inscripción en un bloque no sea gratuita. O sea, que el nodo que está tratando de escribir, digamos, una transacción tenga que hacer un esfuerzo. O sea, tenga que hacer un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo, ¿cuál fue la idea de las personas antes de este Nakamoto? Se habían dado cuenta cómo crear, digamos, un esfuerzo para enviar emails. Entonces, les cuento esto un poco, que es interesante. Al principio de los años 90, cuando se empieza a difundir los emails, aparece el problema del spam. O sea, había gente que enviaba miles y miles de emails, y como no costaba nada mandar emails, entonces lo hacían y exageraban. Entonces, varios investigadores se propusieron el problema de cómo hacer para crear un email que digamos, que tratase de minimizar el problema del spam. Entonces, estos investigadores inventan una idea de que para poder enviar un email hay que resolver un pequeño problema matemático. No es fácil de resolver. El problema es fácil de plantear. Es una desigualdad como la que están viendo acá. Es una función de hash. Acá donde dice bloque, piensen que es un email, y adentro del email hay un campo que uno lo puede variar, que no afecta el contenido del email, y el problema matemático es variar ese campo de manera que cuando uno hace hash de esa función sea menor que un cierto target, que un cierto costo. Normalmente, para hacer eso, como la función hash es una primitiva criptográfica que está creada para justamente hacer difícil el problema de encontrar un valor de este campo libre que verifica la desigualdad, la persona que quiere mandar un email va a tener que hacer un pequeño esfuerzo. Este pequeño esfuerzo está graduado, de manera que para un email no es tanto, pero si uno quiere mandar 1000 emails, va a gastar tiempo de cálculo de la computadora
Y ese tiempo de cálculo de la computadora para mandar 1000, 10.000, 100.000 emails va a tener una repercusión en el costo de la energía eléctrica, porque uno va a tener que dejar la computadora consumiendo para poder buscar soluciones a esa desigualdad. Entonces, el punto es que para poder inserir un bloque en la blockchain, el nodo que lo trata de inserir tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que hacer un esfuerzo y al hacer ese esfuerzo que hace para poder inserirlo, le saca las ganas, digamos, es un contraincentivo para hacer trampas, en cierto sentido, ¿no? O sea, yo hago un esfuerzo, ¿no? Al haberlo hecho, digamos, el esfuerzo mismo hace que yo, digamos, testimonio como que estoy de acuerdo en el consenso de la red. Y los generales bizantinos aquí juegan el rol de los nodos, y esencialmente el problema de los generales bizantinos es que son muchos generales que tratan de atacar una ciudad, se tienen que poner de acuerdo en el horario en que van a atacar, y se tienen restricciones en el modo de comunicarse. Esencialmente la solución, digamos, utilizando terminología de la blockchain y de esto que se llama prueba de trabajo, que es esto de buscar el hash, sería que los generales comunican a los otros generales el horario coordinado en el cual van a tocar, poniendo eso dentro de un bloque y un esfuerzo para justamente poder poner ese bloque con el horario suyo en una blockchain que después, cuando todos hayan hecho el esfuerzo, van a utilizar el horario de ataque todos coordinados, y va a ser así porque si uno no lo cumple, es como que uno hizo un esfuerzo inútil, ¿no? Bien, entonces esto es la idea de por qué los nodos, digamos, que hacen el esfuerzo para poner un bloque, tienden a ser honestos, ¿no? Y además, digamos, y esto sí es una idea de Nakamoto, es que ¿cómo se inyecta moneda? O sea, ¿cómo empiezan las monedas a circular en toda esta red? Bueno, las monedas las inyecta la emisión de cada bloque. O sea, cuando en el 2003, por ejemplo, este ente Nakamoto prende el primer nodo, después de 10 minutos, ¿no? Su computadora, digamos, crea un bloque. En el interno de ese bloque no hay transacciones porque no había monedas. Ese es el primer bloque que existió. Antes no había ninguna moneda. Y la única transacción que hay en ese bloque es prácticamente una transacción por default que indica que ese bloque, al ser, digamos, hashado, o sea, esta operación, digamos, de encontrar, digamos, la solución de la desigualdad, se llama minarlo al bloque. O sea, se usa el verbo minar por analogía con el oro. Bueno, cuando Nakamoto mina el primer bloque, ¿no? Lo que hace es el protocolo, en este caso la red era un solo nodo, automáticamente cada nodo viene con una address, una dirección Bitcoin. El hecho de haber minado el bloque y haberlo enganchado a la blockchain como primer bloque, eso crea las primeras monedas que por protocolo eran 50. Al principio son 50 por bloque, al principio, en los primeros 4 años. Después deja la computadora prendida y va sola, es un nodo, va solo, va minando. A los 10 minutos mina otro bloque y en la misma address crea 50 monedas y así siguen. Y bueno, después cuando él publica el código, otros nodos aparecen en la red que se comunican con el de él y van a su vez tratando, digamos, de crear más bloques con transacciones. Ya va a haber algunas monedas, después de un cierto tiempo, alguno le va a enviar monedas a otro y va a quedar registrado en algún bloque. Y las monedas se van creando desde el inicio cada 10 minutos. Muy bien. Y entonces, digamos, esencialmente, no sé si viene esta frase acá, uno, si se pone a pensar un poco filosóficamente o metafóricamente o como uno quiera, qué significa, digamos, al final tener bitcoins, uno podría pensar que es matemática, o sea, el hecho de que yo poseo bitcoin
es como que alguien me transfirió el hecho de que resolvió un problema matemático que no era fácil. O sea, el Bitcoin está como, en cierto sentido, condensando, ¿no?, la solución de un problema que es justamente haber encontrado una solución a esta desigualdad, que justamente fue la desigualdad que emitió y creó el bloque y lo metió dentro de la blockchain. Entonces uno podría pensar que el Bitcoin tiene un valor intrínseco que es el valor de poseer, ¿no?, o sea, de poseer, digamos, el valor de haber resuelto una desigualdad matemática. O sea, es como que Bitcoin es matemática. Muy bien, entonces, para ir cerrando, última cosa, en realidad, digamos, esto de buscar la solución de la desigualdad, justamente es un loop, ¿no? Pensando en el lenguaje en informático, es un for to next o un while. Naturalmente va a haber un montón de iteraciones hasta cuando se logra hacer eso. Al inicio, digamos, Nakamoto hacía este loop en una PC. Después, cuando empezaron a crecer, digamos, los nodos conectados a la red, justamente había un montón de máquinas y para poder mantener los 10 minutos, ¿no?, de donde se emite un bloque, esta dificultad, ¿no?, empieza a crecer. O sea, para poder mantener los 10 minutos, cuanto más nodos hay conectados, hay que aumentar. Todo eso lo hace en automático el protocolo. Y lo que les quiero decir es entonces que el hecho de iterar, ¿no?, una función buscando esto, naturalmente tiene un lado, digamos, energético con electricidad. Y también uno podría pensar entonces que el valor, digamos, de un Bitcoin está proporcionalmente asociado con un costo de energía eléctrica. O sea, uno podría pensar que Bitcoin es también un modo de condensar energía eléctrica. Y la idea de utilizar energía eléctrica para crear moneda es una idea que en realidad es muy vieja. Según lo que he leído, una de las primeras personas que tuvo esa idea fue Henry Ford, el padre del automóvil, que Henry Ford presentó un proyecto al gobierno estadounidense, esto y cierro, presentó un proyecto en 1921, creo que fue, para, digamos, controlar la emisión de dólares utilizando una represa hidroeléctrica. O sea, la idea de Henry Ford era que el gobierno de Estados Unidos le dejaba el control de la emisión de billetes de dólares y él se comprometía, digamos, a construir una represa hidroeléctrica enorme, probablemente más grande que el Chocón o Yacyretá, una cosa enorme. Y él, digamos, se proponía, digamos, emitir dólares solamente si estaba, digamos, si él creaba con la represa hidroeléctrica una cantidad energética medida en energía eléctrica. O sea que la idea de emitir, digamos, valor que, digamos, tenga como trasfondo la energía eléctrica es una idea que la han pensado personas como Henry Ford y probablemente también antes. El tema es que es muy complicado. Probablemente Henry Ford no hubiese funcionado porque ¿cómo hace para asegurar que va a hacer eso? O sea, que va a realmente imprimir un dólar con una energía. Es algo, digamos, que queda naturalmente en el perímetro de su empresa. Con la red Bitcoin y con esta solución que propone Nakamoto, eso hasta ahora, hace 13 años, está funcionando. Exacto, exactamente. El único problema es que el tipo no explica, si quieren después les llevo, yo tengo los anuncios en los diarios, el tipo en ningún momento... ¿Cómo iba a hacer eso? En cambio, en el patrón oro, bueno, vos podés pesarlo, claro. Exacto. O sea, no, y aparte, claro, está el problema que en el caso de Ford, digamos, está el tipo ahí adentro, o sea, es una confianza. Al final el Estado tiene que confiar del tipo, ¿no? Más o menos lo mismo que pasa ahora a partir de que se abandonó el patrón oro. Claro. Bueno, el patrón oro, el oro, digamos, el oro, digamos, el patrón de oro claramente es lo que sería lo que ha usado el ser humano desde los inicios de la civilización. Y Bitcoin trata de hacer eso. La idea es esa. La diferencia, digamos, que el oro se puede inflacionar, o sea, uno puede meterle gas a los tractores, a la dinamita y todo,
y de hecho lo están haciendo, están sacando un montón de oro, pero gastando una energía enorme. Y entonces la curva de emisión de oro sigue aumentando, o sea, no es que... En cambio la de Bitcoin es totalmente para abajo, o sea, es así. No sé. Bueno, Todos tienen preguntas. sí, primero, muchas gracias y disculpa porque tuvimos varios inconvenientes técnicos, pero se pudo hacer, la estaba siguiendo ahora y la charla se está saliendo, así que disculpa porque la primera vez que usamos esta herramienta también, así que creo que... Pero primero, antes de hacerte tengo varias preguntas y de paso, Valeria, vos fijate, a ver, vos tratá de buscar los que estén preguntando por el YouTube, pero primero, gracias por lo didáctico y por lo claro que fue tu charla, fue bastante buena, muy buena la charla que diste, eso quería decirte lo primero. Y tenía varias preguntas, y mientras que dosifican preguntas, si me permitiste, hago algunas. Claro, por supuesto. Fui anotándome varias cosas, desde el principio hasta el final, pero entre la primera que te quería preguntar es, bueno, vos hablaste al principio de que, bueno, que por ejemplo, por la Cámara de Plata no hay ningún nodo y que hayas visto de que esté registrando las operaciones. Entonces, explicaste también, digamos, de que no eran máquinas importantes para poder registro, o sea, para poder, no digo minar, sino para poder llevar las transacciones y tener ese nodo abierto para que cualquiera pueda utilizarlo y que pueda registrar y ser parte de los nodos, y ayudaría a la red a ser más robusta, digamos, ¿no? Para poder tener, cuantos más copias hay de eso en el mundo, mejor es. Entonces, y hablaste un poquito de requerimientos, pero, digamos, ¿qué consumo? Por ejemplo, si uno monta un nodo de eso, más o menos que uno decide, entre comillas, lo digo hipotéticamente, no digo que pueda ser así, desde algún lugar abierto, digamos, o sea, poner un nodo de esos a funcionar, o sea, ¿qué consumo tiene ese nodo, digamos, a nivel de transferencia, digamos, de consumo ancho de banda, más allá de lo que sea el equipo en sí? ¿Y qué beneficio tiene una persona por ese nodo? Si tiene algún beneficio o no. Muy bien, claro, es muy buena la pregunta, correcto. Digamos que el beneficio, digamos, de la persona que pone un nodo es porque, en teoría, esa persona va a utilizar Bitcoin. Entonces, al utilizar Bitcoin, la persona está interesada que toda la red funcione bien, que sea estable, que sea segura y todo lo demás. Entonces, la primera, digamos, respuesta a tu pregunta es prácticamente la respuesta que el texto, a ver si lo encuentro, que pone Nakamoto en el código. Ya, ahora te lo muestro. Acá les muestro el código, digamos, el email, en realidad, que pone... Acá, no sé si están viendo List Cryptography Bitcoin versión 01, Satoshi Nakamoto, es un email, ¿no? Entonces, acá el tipo dice, justamente explica prácticamente, el contenido de este email es muy parecido a mi charla, y dice que justamente, fíjate esta parte, dice, if you can keep a node running, o sea, si usted puede mantener un nodo corriendo, que tenés que abrir la puerta 8333 de tu computadora para que pueda comunicar con los otros. Bueno, no lo dije eso, pero hay cuestiones de networking, de routing, ¿no? Normalmente el protocolo habla a la puerta 8333 de la computadora. Y entonces eso va a ayudar, ves que dice acá, dice, eso va realmente a ayudar un montón a la red. Entonces, si uno, digamos, usa los bitcoins, ¿no? Es una muy buena idea aprender un poco de informática para ponerse un nodo. En realidad hay que saber nada. Realmente hay unos links que hacen todo. El consumo es poquísimo. Es prácticamente, no sé, tener una máquina prendida, un Raspberry, por ejemplo, o una máquina vieja, lo tenés prendido, al Raspberry le pones un disco de 1 tera, si querés. Le abrís la puerta 833 a la máquina y automáticamente vas a tener que esperar unos días para que se sincronice toda la blockchain, ¿no? Depende el ancho de banda que tengas en tu internet. Si tenés un ancho de banda bueno, capaz que en 5 días la bajás toda a la blockchain y después vas a hacer lo que se llama un full node.
Hablando un poco más con terminología ya de la red, con el jargon, cuando uno baja toda la blockchain, uno automáticamente se transforma en lo que se llama un full node. Si uno tiene abierta la puerta 8333, entonces uno puede recibir las transacciones de los clients, de los wallets. Uno va a tener este directorio en donde están las monedas firmadas y uno puede verificar si son transacciones buenas, ¿no? O descartarlas. ¿Está bien? Y también ese dato se lo va a pasar a otros tipos de nodos que capaz que no tienen toda la blockchain, pero están ejecutando el loop con la hash, que esos son los minadores. O sea, los minadores pueden no tener toda la blockchain, les basta tener solamente, ¿no?, la información, digamos, del bloque que están tratando de minar, ¿no? Por ejemplo, hay minadores que minan, si quieren, pueden minar un bloque sin transacciones, solamente con la transacción, digamos, que crea el dinero. Quizás una cosa interesante que no sé si lo subrayé bien es que la emisión de BTC, la idea de Nakamoto es que emitir BTC es también una transacción. O sea, emitir BTC es la transacción que la red te da a vos los 50 BTC a tu adres, que vos la controlás porque lo creaste vos, ¿no? Entonces, consumo muy poco, o sea, ser un full node, consumo muy poco. Si sos un usuario de Bitcoin o de Lightning, estás contribuyendo a la seguridad de toda la red, ¿no? Porque justamente está aumentando el consenso, todo lo que sería, digamos, la redundancia de todo el registro creado en toda la red, ¿no?, está aumentando. Y bueno, y después el full node realmente no cuesta nada. O sea, podés agarrar una computadora vieja, un Raspberry, realmente una Catamina y lo haces funcionar al Bitcoin. O sea, al nodo, ¿no? Sí, la otra pregunta que tenía, no sé si Valeria, si apareció alguien ahí, pero si no tengo otra pregunta, la verdad que me dejaste lleno de preguntas, pero mientras que no pregunte nadie, sigo preguntándote yo, porque me quedan muchas... Esa es la idea. Mi idea es apuntar, como dijo el colega, a los estudiantes, porque una cosa, yo no me ocupaba de criptografía hasta el 2018, me ocupé siempre de matemática muy teórica. Y en el 2018 me pidieron, después les contaré más detalle, pero esencialmente el Politécnico pide al Departamento de Matemática de crear cursos de criptografía, y ahí me di cuenta, digamos, que los estudiantes estaban muy interesados en esto, mucho más de la matemática que hacía antes. Y la cosa interesante es que cuesta mucho entender estas cosas, pero después, si uno las explica, digamos, pone mucha, digamos, gana en explicar, crea muchas preguntas. Y eso está muy bueno. O sea, una de las cosas que más me gusta de todo esto es poder explicar bien las cosas, inclusive arriesgarme a decir cosas que quizás no son perfectamente bien, pero crear preguntas en los estudiantes y en las personas, ¿no? Sí, la pregunta que me refería después en la parte de la implementación de las billeteras o los llaveros, es que, bueno, está bien, están los custodiados o no custodiados. En definitiva, por lo que escuché tu charla bien, es que los custodiados, en definitiva, no tengo yo el poder de la clave, sino la tiene la intermediaria o la empresa que me estoy conectando para que me haga la... Ahora, si lo manejo yo, que lo manejo por un software, o por ahí me hago yo el propio, como dijiste, hablando un Python, pero si no, al bajar una aplicación, la pregunta es que también estoy confiando que yo esa aplicación no tenga ninguna puerta trasera o algo como para poder manejar. Por eso, exacto. Acá la palabra clave es open source. La palabra clave para evitar el problema tuyo es open source. O sea, lo que se aconseja, digamos, es que uno descargue o use código abierto y que naturalmente sea muy usado, cosa que haya blogs y gente. Por ejemplo, en esta aplicación BitKeepi, que les conté que se usa acá en Europa para comprar bitcoins, hay un canal Telegram, o sea, los tipos que le inventaron están ahí, hay un montón de discusión. Eso en realidad tenía que ver con una parte de mi charla que no la subrayé demasiado, porque la verdad que se me hizo un poco larga, pero es esto que les muestro ahora, lo pongo directamente acá. Es esta parte de acá, que se llama Don't Trustify. O sea, esto es otro eslogan que se usa mucho en la comunidad, digamos, Bitcoin, que uno tiene que tratar de participar, de ver, de probar, o sea, no hay que confiarse, hay que verificar. Un poco, esa sería la idea. Naturalmente no se puede pretender esto a todos los que serían los usuarios finales, o sea, el día que haya
que haya lo que se llama, digamos, un uso masivo. No podemos esperar que todo el mundo lo haga, pero digamos, nosotros que estamos en las universidades y eso, digamos, es fundamental que tratemos siempre de verificar. O sea, en definitiva, para saber, digamos, que no haya puertas traseras o que uno, digamos, no esté siendo, digamos, en cierto sentido engañado, hay que ponerse un poco y ver el código, digamos, seguir los blogs o uno, no digo verificar todo un código, pero seguir un blog, verificar una parte, saber, por ejemplo, no sé, una de las cosas, ese experimento que hice recién cuando descargué la Wasabi de ir para atrás y ver cómo el SIM3 cambia, eso ya te está dando idea que hay una entropía, o sea, hay una creación de algún lado que está cambiando. No es ninguna seguridad, porque podría también haber una puerta de atrás. Otra cosa que podría haber hecho es descargo el código de la aplicación, pero no ejecuto. ¿Qué es lo que hago? Saco la máquina, o sea, saco de la máquina de Wi-Fi, o sea, la pongo totalmente fuera de internet al PC y ahí ejecuto el código. ¿Está bien? Y veo, digamos, que las claves, digamos, cambien. Eso me puede dar también otro nivel de seguridad, digamos, que las claves privadas no están siendo transmitidas afuera. Pero te repito, en definitiva, cuando vos descargas un código como informático, sabés que si no estás seguro que adentro del código no haya un troyano o algo, tarde o después podría ser que sale, ¿no? No, lo mejor, digamos, que yo he visto hasta ahora en esta dirección es descargar un código, compilarlo y aparte hacerle un hash y confrontarlo con el hash que tiene el tipo en el repositorio. Pero esto, solamente una cosa, esto naturalmente va más allá de Bitcoin. O sea, esto tiene que ver con seguridad informática en general, ¿eh? Claro, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el tema tan sensible de que justamente esto se utiliza para dinero directamente, porque debería ser dinero electrónico, digamos, o sea, como que uno todavía lo ve como más afectado, ¿no? Yo, en realidad, de acá tomo nota, mucha nota estoy tomando de lo que estás contando, porque la idea es que cuando venga el 15, que hagamos la reunión, voy a tratar de convocar estudiantes, que va a ser más fácil ahí, porque los chicos no se conectan, pero tal vez llevarlos a un aula para llenar preguntas, porque esto realmente creo que lo que estuvimos acá y algunos que están conectados por la red, yo con algunos hablé ahí en privado, ¿no? Pero fue muy linda la charla que nos estás dando, muy clara, en un lenguaje muy sencillo, y creo que, como se llama, te agradezco de verdad tu esfuerzo, aparte por el cambio de horario, porque ya sé que hay varias horas de diferencia, así que para vos de noche ya. Sí, acá ya no veo nada, veo las lucecitas de la ciudad. Así que no sé si alguno tiene alguna pregunta de los que están acá presentes. No sé si en el YouTube preguntó alguien. En el canal de YouTube no hay ninguna consulta. Nito, ¿tenés Yo alguna otra pregunta? consulta, Antonio. No, Carlos. Sí, dale. ¿Quién? ¿Ibas a hablar vos, Hernán? No, solo ir en sintonía a lo que dice Carlos, que fundamentalmente quiero felicitar a Antonio porque la exposición de estos temas no es fácil, lo digo en primera persona, porque son temas complejos para explicar, son parte del contenido de la materia de sistemas distribuidos, así que, y es muy complejo intentar exponer de manera simple toda la tecnología en general de Bitcoin, de blockchain y demás. Es realmente muy notable en ese sentido lo que ha sido la exposición. Así que fundamentalmente mi agradecimiento y mi admiración. Muchas gracias. Gracias. Me uno a eso. Y ahí va la pregunta. Dado que una de lo que le va a dar sustento o mayor sustento y evitar o bajar un poco el nivel de fluctuación del Bitcoin como de las criptomonedas, pero sobre todo el Bitcoin, es la mayor cantidad de personas, de usuarios que se incorporen dentro del mundo. ¿Vos qué perspectiva le ves en un corto plazo, digamos 5 años? ¿Ves que se puede llegar a alcanzar a ese nivel
de masa que permita, digamos, achicar ese nivel de fluctuación o todavía lo ves verde? Es una buena pregunta. Yo pienso, digamos, que, digamos, yo tengo mucha fe, pienso que va a lograr, digamos, se va a abrir camino. O sea, tecnológicamente me parece que es como una cosa que no se puede frenar. O sea, pensá que nace realmente de la nada, o sea, realmente de abajo. O sea, esta gente, Nakamoto, este ente, pone este código, lo discute durante años, ¿no? Discute los problemas durante años con otros, digamos, investigadores que estaban tratando de hacer lo mismo. Las herramientas criptográficas son herramientas que vienen utilizando desde los años 70, digamos, desde cuando nace la criptografía clave pública. Tecnológicamente es muy sencillo todo. Es difícil entenderlo, como dijo recién el otro colega, pero es sencillo dentro de la complejidad de un sistema distribuido. Yo pienso que tecnológicamente está bien hecho, hay que esperar lo mismo que tuvo que esperar. Si te pones a pensar, pasaron 3 o 4 años o menos, un poquito menos en realidad, que no valía nada, no tenía ninguna cotización. La primera cotización la da un tipo que deja la máquina minando todo un mes, después le llega la factura, la boleta de la electricidad y dice, bueno, miné tanto, este mes me llegó tanto de pagar, y esa fue la primera cotización que la puso, no sé si en un blog o en una lista de emails, ¿no? La primera vez que se transformó, digamos, el Bitcoin en el exchange, ¿no? Bitcoin dólar, fue a través de una factura de electricidad, de una boleta de electricidad. Fue muy lentamente todo esto y después se siguió, digamos, difundiendo, digamos, con la lentitud de algo que no hay nadie atrás, ¿no? O sea, que se van sumando la gente, los van encontrando interesante, la tecnología funciona, no se cae la red, es estable, y yo pienso que el futuro tiene que ver con la tecnología. O sea, si realmente, digamos, el código, digamos, lo siguen manteniendo bien, porque sigue habiendo un mantenimiento del código. Hay varios, digamos, laboratorios y personas que mantienen el código. Atención, no nos confundamos con mantener el código con el hecho de que haya alguien atrás. Diría, sintetizando, ¿cómo la veo yo? Yo pienso, digamos, que si no hay un accidente tecnológico, va a llevar unos años, pero estoy bastante seguro que va a seguir creciendo. O sea, va a seguir utilizando y es muy difícil que lo puedan parar. O sea, los estados probablemente, naturalmente, el estándar hoy en día, los bancos centrales, los estados no están muy felices de todo esto. Seguramente van a aumentar, digamos, la presión para que no se utilice, está claro, porque quieren seguir trazando, quieren seguir teniendo el control, ¿no? del movimiento de valor. Pero, digamos, al ser algo que estar completamente descentralizado, es muy fácil participar. Y todo lo demás que he dicho, para mí, digamos, si la tecnología funciona, pienso que van a pasar años. Probablemente pasen, no sé, 10 años, 15 para seguir aumentando, pero va a seguir aumentando. Yo creo que va a aumentar. No sé si nosotros vamos a ver una digamos, mass adoption, que se llama así total, pero yo pienso que vamos a ver algo igual. ¿Eh? En un arco, yo creo que en 20 años vamos a ver ya una diferencia importante. Mira, ahora eso que comentaste, o sea, que hay 2 países que ya la usan como moneda, digamos, oficial, digamos, o sea, está oficializado en esos 2 estados, nos tiene que dar un punto de vista, porque en realidad creo que el Bitcoin lo que terminó siendo es lo que un montón de personas en el mundo dijeron, bueno, algo que no esté controlado por ningún banco central, por ningún estado, por nada, digamos, de alguna manera, que sea autocontrolado, digamos, con el tema de los nodos, de alguna manera le da mayor credibilidad al sustento. Y lo otro que da, creo que es también la privacidad, más allá de que se pueda conocer dónde está digamos, el tema de las billeteras, de que nadie le va a poner la mano en su dinero. Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos varias experiencias recurrentes sobre eso, pero creo que eso es también algo donde la gente busca refugio, ¿no? Buscar algo que lo cualquier lugar. Bueno, desde ya
Antonio o Tony, muchas gracias. Creo que fue muy linda experiencia esta de todos nosotros poder escucharte. Te esperamos para diciembre, cuando llegues a avisar. Y bueno, por supuesto, si alguno está escuchando por acá que no lo he escuchado, nosotros la idea es que para el 15 de diciembre, después pondremos la hora, hacer una especie de reunión presencial con Antonio, donde por ahí va a ser más abierto. Nos encanta la idea, nos vamos a estar esperando ya desde ahora para poder encontrarnos y charlar sobre eso, y además también para hacer intercambio, poder permitir a estudiantes nuestros que tomen contacto con ustedes. Nosotros necesitamos gente que trabaje en esa área también, o sea, si bien nosotros tenemos una materia de seguridad informática, por ahí poder tener lazos con ustedes nos gustaría mucho. Nosotros actualmente tenemos lazos con una universidad en Buenos Aires que armó una tecnicatura en ciberseguridad, pero con ustedes nos encantaría poder tener, aparte de las visiones, siempre y cuanto disfrutan geográficamente mejor, porque los puntos de vista varían también. Así que desde ya por ahora, muchas gracias. Y también quiero agradecer, no sé si está conectado todavía, a Hernán, porque fue el vínculo para poder contactarte a vos. Y bueno, realmente una alegría conocerte. Hace poco que nos conocemos. Hemos tenido un par de reuniones virtuales, así que te estamos esperando con los brazos abiertos acá en la Facultad de Ingeniería. En 2 semanas. Muchas gracias a todos. Y gracias, Antonio. Muchas gracias. Técnicos, trataremos. Gracias. Un abrazo.